Dicen que cuando un exorcismo termina, todo vuelve a la normalidad. Que la entidad se va, que el peligro desaparece y que la persona queda libre. Pero, ¿qué pasa cuando el ritual acaba y tú sigues sintiendo que algo no se fue contigo? Esa noche salí de la iglesia creyendo que todo había terminado. El sacerdote cerró el libro, apagaron las velas y me dijeron que ya estaba a salvo. Pero desde ese momento, algo cambió. No en el lugar, sino en mí. No fue inmediato. Al principio eran detalles pequeños, sueños que no parecían sueños, pensamientos que no sentía míos, una presencia que se manifestaba justo cuando estaba solo. Y entonces entendí algo aterrador: el exorcismo había terminado, pero no todo se había ido. Hoy te voy a contar lo que empezó a pasar después. Lo que nadie me advirtió. Lo que no aparece en los rituales ni en los libros. Y lo que todavía, hasta el día de hoy, me sigue acompañando. ¿Crees que una entidad puede quedarse pegada a una persona incluso después de un exorcismo, o piensas que todo esto tiene una explicación psicológica? Déjame tu opinión en los comentarios, porque esta historia no termina aquí. Cuando el ritual terminó, nadie habló durante varios segundos. El silencio fue tan pesado que parecía que la iglesia entera estaba conteniendo la respiración. El sacerdote bajó la voz, guardó los objetos del altar y dijo que todo había concluido. Que la presencia se había ido. Que ya no había peligro. Y todos quisimos creerle. La persona que estaba poseída cayó de rodillas, exhausta. Algunos comenzaron a llorar, otros se persignaron en silencio. Yo miré alrededor buscando alguna señal de que todo había vuelto a la normalidad, pero algo no encajaba. El aire seguía denso. La luz parecía distinta. Y en el fondo de mi mente, una idea no dejaba de repetirse: ¿y si no se fue del todo? Nos fuimos uno por uno, sin mirarnos mucho a los ojos. Afuera, la noche era tranquila, demasiado tranquila. Nadie se atrevía a decirlo en voz alta, pero todos sentíamos lo mismo: que el ritual había terminado, pero el problema no. Desde ese día, cosas pequeñas empezaron a pasar. Sueños extraños. Sensaciones de estar siendo observado. Sombras donde no debería haberlas. Y entonces entendí algo que me sigue dando miedo hasta hoy: a veces creemos que el final es el final, solo porque ya no queremos seguir mirando. Ahora te pregunto a ti. Si hubieras estado ahí, ¿habrías confiado en que todo terminó, o también sentirías que algo se quedó? Déjame tu opinión en los comentarios, quiero saber qué piensas tú. ¿El ritual realmente funcionó, o solo fue el principio? Cuando salí de la iglesia, sentí que algo no estaba bien. No era miedo exactamente, era una incomodidad profunda, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente todavía no quería aceptar. El aire de afuera estaba frío, pero no era eso lo que me hacía estremecer. Era la sensación de que no salí solo. Cada paso que daba lejos del templo se sentía más pesado. Como si algo invisible caminara detrás de mí, copiando mi ritmo. No escuchaba pasos, no veía sombras claras, pero la certeza estaba ahí. Esa certeza que no viene de los ojos, sino del instinto. Volteé varias veces. Nada. La calle vacía, los postes de luz parpadeando, el silencio de madrugada. Y aún así, mi corazón no se calmaba. Era como si la iglesia se hubiera quedado dentro de mí. Esa noche no pude dormir bien. Cerraba los ojos y veía el altar. Las velas. La figura que había estado ahí durante el ritual. Y entonces entendí algo inquietante: hay lugares que no se quedan en el pasado cuando te vas. Te acompañan. Ahora dime tú. ¿Alguna vez saliste de un lugar sagrado o abandonado con la sensación de que algo te siguió? ¿Crees que es solo sugestión, o que realmente hay presencias que no respetan puertas? Te leo en los comentarios, quiero saber si lo que sentí fue miedo, o una advertencia. El primer síntoma no fue una sombra, no fue un ruido, fue un sueño. La primera noche después del ritual, me dormí agotado. Creí que al fin iba a descansar, pero lo que llegó no fue descanso. Fue otra cosa. Soñé con lugares que nunca había visto, con pasillos largos, húmedos, con paredes que parecían respirar. Yo caminaba por ahí como si ya los conociera, como si fueran míos desde hace mucho tiempo. Lo más inquietante no era el lugar. ¿Era la sensación? En el sueño, no me sentía como yo. Pensaba distinto. Miraba distinto.
Incluso hablaba distinto. Era como si mi mente estuviera usando recuerdos que no me pertenecían. Desperté sudando, con el corazón acelerado y con una frase rondando mi cabeza que no recordaba haber pensado antes. No era una voz clara, era una idea ajena, metida en mí. Las noches siguientes fueron peores. Los sueños se repetían. Mismos pasillos. Mismas sombras al fondo. Y siempre la misma sensación, que alguien más estaba usando mis sueños como si fueran su casa. Ahí entendí que el problema no había terminado con el ritual, solo había cambiado de forma. Ahora dime tú, ¿alguna vez has soñado cosas tan reales que sentiste que no eran tuyas? ¿Crees que los sueños pueden ser una puerta o solo son reflejos del miedo? Déjalo en los comentarios, quiero saber si esto que viví tiene explicación o si algo más empezó conmigo esa noche. Al principio pensé que era mi imaginación, una idea que se metía en mi cabeza cuando el silencio era demasiado grande. La primera vez la escuché en mi cuarto, de noche. No había nadie más en la casa. La televisión estaba apagada, el celular lejos, y aún así, alguien dijo mi nombre. No fue un grito. No fue un susurro claro. Fue una voz baja, firme, como si estuviera justo detrás de mí. Me quedé congelado. No quise voltear. Pensé, tal vez lo soñé despierto. Tal vez mi mente está jugando conmigo. Pero entonces volvió a pasar. Otro día. Otra hora. Otro lugar. Siempre cuando estaba solo. La voz no decía mucho. A veces solo mi nombre. Otras veces frases cortas que no alcanzaba a entender del todo. Pero cada vez que la escuchaba, sentía lo mismo, que no venía de afuera, sino de algo que se había metido conmigo. Lo más perturbador no era oírla, era que, poco a poco, empecé a reconocerla. No era una voz extraña, era una voz que ya había escuchado antes. Y eso es lo que más miedo me da hasta hoy. Ahora dime tú, ¿alguna vez escuchaste tu nombre cuando sabías que no había nadie? ¿Crees que la mente puede crear voces o que hay cosas que aprenden a hablarnos? Déjalo en los comentarios, quiero saber si esto tiene explicación o si no estaba tan solo como pensaba. La primera vez que la vi, no estaba dormido, estaba completamente despierto. Era de madrugada. Mi cuarto estaba en silencio, con la luz del poste entrando por la ventana. Y entonces, en la pared frente a mi cama, apareció una sombra que no debería estar ahí. No tenía forma clara. No era la sombra de un mueble, ni de una persona normal. Era más alta. Más delgada. Y lo peor, no se movía como las sombras se mueven cuando algo pasa frente a la luz. Esta estaba, esperando. Me quedé sin aire. No podía moverme. Solo mirarla. Sentía que si parpadeaba, algo iba a cambiar. La sombra no caminó, no se acercó, solo se quedó ahí. Y aún así, sentí que me estaba mirando. Mi mente gritaba que encendiera la luz. Que me levantara. Que corriera. Pero mi cuerpo no respondía. Y entonces, muy lento, la sombra empezó a inclinarse. Como si quisiera asomarse hacia mí. En ese momento cerré los ojos. Cuando los abrí otra vez, ya no estaba. Pero desde esa noche, nunca más pude dormir con la luz apagada. Ahora dime tú, ¿alguna vez viste una sombra que no tenía explicación? ¿Crees que fue miedo, parálisis del sueño o algo más? Te leo en los comentarios, quiero saber si lo que vi fue mi mente o si esa sombra también te ha visitado a ti alguna vez. Después del exorcismo, no solo cambiaron mis noches, cambió mi forma de ser. Antes era tranquilo, paciente. Podía escuchar a los demás sin sentir esa presión en el pecho. Pero después, algo se movió dentro de mí. Empecé a enojarme por cosas pequeñas. A responder mal sin querer. A sentir una irritación constante, como si siempre estuviera a punto de explotar. No era yo. La gente cercana empezó a notarlo. Me preguntaban qué me pasaba. Me decían que estaba distinto. Más frío. Más distante. Yo no sabía qué responderles, porque por dentro sentía lo mismo, que ya no me reconocía. A veces me descubría pensando cosas que nunca había pensado antes. Ideas oscuras. Palabras duras que se me venían a la mente sin razón. Y lo peor era que no venían acompañadas de emoción, solo estaban ahí. Como si algo más estuviera usando mi carácter para hablar.
Intenté ignorarlo. Convencerme de que era estrés, miedo, trauma. Pero cada día era más difícil. Porque yo sabía cómo era antes del ritual y sabía que después ya no era igual. El exorcismo supuestamente había terminado, pero dentro de mí algo seguía en proceso. Ahora dime tú, ¿crees que una experiencia así puede cambiarte para siempre, o que hay cosas que no se van del todo, aunque digan que ya acabó? Déjalo en los comentarios, quiero saber si lo que me pasó tiene explicación, o si el cambio fue la señal más clara de que algo se quedó conmigo. Al principio fueron cosas pequeñas, tan pequeñas que cualquiera podría decir que fue el aire o mi imaginación. Un vaso que amanecía en otra parte, una silla que no estaba donde la dejé, un cajón abierto que yo juraba haber cerrado. Me decía a mí mismo que estaba exagerando. Que después de todo lo que había pasado, mi mente estaba buscando señales donde no las había. Pero una noche, ya no pude seguir mintiéndome. Estaba solo en la casa. Todo en silencio. Y entonces escuché algo deslizarse en la cocina. No fue un golpe. No fue un ruido fuerte. Fue el sonido de algo que se mueve despacio, con intención. Caminé hasta ahí con el corazón en la garganta. Y vi el plato que estaba en el suelo, lejos del borde de la mesa. No había manera de que se hubiera caído solo. Ahí entendí que no era sugestión, algo estaba tocando mis cosas. Desde ese día, los movimientos se hicieron más claros, más descarados. Como si ya no le importara esconderse. Como si quisiera que yo supiera que estaba ahí. Y lo peor no era que moviera objetos, era que lo hacía cuando yo estaba cerca, como si quisiera llamar mi atención. Ahora dime tú, ¿alguna vez te pasó algo así? ¿Has visto cosas moverse sin explicación? Déjalo en los comentarios, quiero saber si esto que viví tiene lógica, o si hay presencias que juegan con lo que dejamos sobre la mesa. Lo más difícil no fue vivirlo, fue callarlo. Cada día cargaba con todo eso por dentro, los sueños, la voz, la sombra, los objetos moviéndose. Pero cuando estaba frente a otras personas, sonreía. Fingía que todo estaba bien. ¿Por qué? ¿Cómo le explicas a alguien que sientes que algo no se fue contigo después del exorcismo? Tenía miedo de que no me creyeran, de que se burlaran, de que pensaran que estaba perdiendo la cabeza. Y tal vez eso era lo que más me dolía, la idea de que, además de vivirlo, tenía que defenderlo. Hubo veces que estuve a punto de hablar. La frase ya estaba en mi boca. Pero me detenía. Porque una vez que dices algo así en voz alta, ya no hay vuelta atrás. Ya no puedes fingir que no pasa nada. Así que me lo guardé noche tras noche, miedo tras miedo. Y el silencio empezó a pesar más que el miedo mismo. Ahora dime tú, ¿alguna vez has pasado por algo que no te atreviste a contarle a nadie? ¿Crees que callar protege o empeora las cosas? Te leo en los comentarios, quiero saber si tú habrías hablado o si también habrías elegido el silencio. Volví a la iglesia semanas después, no porque quisiera, sino porque ya no podía con todo lo que estaba pasando. Entré al despacho del sacerdote con el corazón apretado. El mismo que había dirigido el ritual. El mismo que había dicho que todo había terminado. Me miró y, antes de que yo hablara, me preguntó cómo estaba durmiendo. Ahí supe que no era el único que sabía que algo no estaba bien. Le conté todo. Los sueños que no parecían míos. La voz cuando estaba solo. La sombra en mi cuarto. Los objetos moviéndose. Y el cambio en mi carácter. No me interrumpió. Solo escuchó. Cuando terminé, se quedó en silencio unos segundos. Luego me dijo algo que no esperaba: hay cosas que no se van cuando creemos que se fueron. Solo esperan a que bajes la guardia. Sentí un frío en la espalda. Me dio una bendición. Me pidió que rezara. Que no me quedara solo mucho tiempo. Que no alimentara el miedo. Pero en su mirada había algo, una duda que no quiso decir en voz alta. Salí de ahí más tranquilo, pero también más inquieto. Porque no me dijo que todo estaba bien, me dijo que tuviera cuidado. Ahora dime tú, ¿crees que el sacerdote sabía más de lo que me dijo, o solo trataba de no asustarme más? Déjalo en los comentarios, quiero saber qué piensas tú sobre esa respuesta. Antes de que me fuera, el sacerdote me detuvo en la puerta, ya tenía la mano en la perilla cuando escuché su voz detrás de mí. No habló fuerte, no gritó, pero cada palabra pesó más que todo lo que me había dicho antes. Me dijo,
Si vuelve a manifestarse, no le hables. Y nunca, nunca le respondas por tu nombre. Sentí que el estómago se me cerraba. Quise preguntarle qué quería decir exactamente con eso, pero no lo hice. Porque en su cara vi algo que no había visto durante el ritual: miedo. Desde ese día, esa frase no se me fue de la cabeza. Cada vez que escuchaba algo extraño, cada vez que sentía que alguien me observaba, cada vez que mi nombre parecía flotar en el aire. No le hables, y nunca le respondas por tu nombre. Porque si algo sabe cómo te llamas, no es por casualidad. Ahora dime tú, ¿qué crees que quiso decir el sacerdote con eso? ¿Crees que una entidad puede usar tu nombre para acercarse? Déjalo en los comentarios, quiero saber qué interpretación le das tú a esa frase. Al principio quise creer que todo había terminado, que el ritual había funcionado, que lo peor ya había pasado. Pero las señales empezaron a aparecer, una por una. No eran cosas grandes, eran detalles, pequeñas grietas en la normalidad. El aire de ciertos cuartos se sentía más pesado, había lugares de la casa donde me daba miedo entrar sin razón y a veces, cuando estaba solo, sentía esa presión en el pecho que no venía de la ansiedad. Venía de algo más antiguo. Los sueños seguían, la voz también, y la sombra ya no se mostraba igual, pero yo sabía que estaba cerca. Lo más claro no fue lo que vi, fue lo que sentí. Una certeza rara, como si algo me estuviera observando desde adentro de mi propia vida. Ahí entendí que no todo lo que se va del todo, algunas cosas se quedan en silencio esperando. Ahora dime tú, ¿crees que hay señales que solo se sienten y no se ven? ¿Has tenido alguna experiencia donde sabías que algo no estaba bien, aunque todo pareciera normal? Déjalo en los comentarios, quiero saber si esto que viví es miedo, o si hay presencias que nunca se van por completo. Durante mucho tiempo me aferré a la idea de que todo estaba en mi cabeza, que el miedo, los sueños y las sombras eran solo consecuencia de lo que había vivido. Hasta que pasó algo que ya no pude explicar. Era de noche. Estaba en mi cuarto, sentado en la cama, con la luz encendida. No tenía sueño. Solo pensaba. Y entonces lo sentí. No fue un ruido, no fue una voz, fue una presencia. Como cuando alguien entra a un cuarto sin hacer sonido, pero tu cuerpo lo sabe. El aire cambió. La piel se me erizó. Y sin ver a nadie, supe que ya no estaba solo. Me quedé quieto, respirando lento, esperando no sé qué. Y ahí entendí algo que me dio más miedo que cualquier sombra. No necesitaba mostrarse para que yo supiera que estaba ahí. No era imaginación, no era sugestión, era certeza. Desde ese momento, dejé de preguntarme si algo me seguía y empecé a preguntarme qué quería de mí. Ahora dime tú, ¿alguna vez sentiste que alguien estaba contigo aunque no veías a nadie? ¿Crees que el instinto puede percibir lo que los ojos no ven? Déjalo en los comentarios, quiero saber si ese momento también te ha pasado a ti, o si solo yo lo sentí así. Después de todo lo que pasó, ya no solo tenía miedo de lo que estaba afuera, también tenía miedo de lo que estaba dentro de mí. Porque una parte de mí quería creer, quería confiar en el ritual, en las oraciones, en que Dios me estaba cuidando, quería pensar que la fe era más fuerte que cualquier cosa oscura. Pero otra parte no dormía. Esa parte sentía la presencia, escuchaba la voz, recordaba la sombra, y no podía fingir que todo estaba bien. Cada noche era una batalla, me acostaba rezando, y me despertaba con terror. Le pedía a Dios que me protegiera, pero al mismo tiempo mi cuerpo se preparaba para huir. Mi mente decía confía, pero mis instintos gritaban no estás a salvo. Y ahí entendí lo más duro, no estaba peleando contra algo afuera, estaba peleando dentro de mí. La fe me decía que no estaba solo, el terror me decía exactamente lo mismo. Pero no por las mismas razones. Ahora dime tú, ¿crees que la fe puede vencer al miedo, o que el miedo siempre encuentra la forma de quedarse? Déjalo en los comentarios, quiero saber de qué lado estarías tú, cuando la fe y el terror se enfrentan cara a cara. Yo todavía quería creer que todo podía tener una explicación, que el miedo exagera, que la mente inventa cosas cuando ha pasado por algo fuerte. Pero esa noche, ya no hubo excusas. Estaba solo en casa. No era tarde, pero ya estaba oscuro. La televisión estaba encendida sin volumen, solo para no sentir el silencio tan pesado. ¿Y entonces pasó? Primero fue un cambio en el ambiente, no sé cómo explicarlo mejor, el aire se sintió distinto, como si alguien hubiera entrado sin abrir la puerta. Me quedé quieto escuchando. Y entonces,
desde el pasillo, escuché claramente un paso, uno solo, lento, pesado. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que iba a escucharse más que cualquier otra cosa. No me moví. No respiré casi. Y entonces, otra vez. Un segundo paso. No era el sonido de la casa acomodándose, no era la madera tronando, era alguien caminando. Quise convencerme de que era mi mente, pero mi cuerpo ya sabía la verdad. Se me erizó la piel. Sentí ese frío que no viene del clima, sino del miedo más profundo. Y entonces pasó lo peor. Escuché mi nombre claro despacio, desde el pasillo. No fue un grito, no fue un susurro, fue una voz tranquila, segura de que yo iba a escucharla. Ahí se acabaron mis dudas. No era estrés, no era sugestión, no era imaginación. Algo sabía quién era yo y sabía dónde estaba. Esa fue la última manifestación, la que confirmó todo lo que yo ya sospechaba. Ahora dime tú, ¿qué habrías hecho en mi lugar? ¿Te habrías levantado o te habrías quedado inmóvil? Déjalo en los comentarios, quiero saber qué piensas tú, porque desde esa noche, yo ya no vuelvo a estar seguro de estar solo. Después de todo lo que pasó, solo me queda una pregunta. Una que no me deja en paz, una que vuelve cada noche, cuando el silencio es demasiado grande. ¿Realmente el exorcismo funcionó? El sacerdote dijo que sí, que la entidad se había ido, que el ritual había terminado. Pero yo fui el que siguió soñando cosas que no eran mías. Yo fui el que escuchó su nombre en la oscuridad. Yo fui el que sintió la presencia cuando estaba solo. Si todo había terminado, ¿por qué yo no volví a ser el mismo? Tal vez el ritual sí funcionó, pero no del todo. Tal vez algo salió y algo se quedó. Y eso es lo que más miedo me da. Porque si el exorcismo no cerró la puerta por completo, entonces ¿qué fue lo que quedó del otro lado? Ahora te pregunto a ti. Después de escuchar toda esta historia, ¿crees que el exorcismo funcionó? ¿O piensas que solo fue el principio de algo más? Déjalo en los comentarios, quiero leer tu opinión, porque esta pregunta, hasta hoy, sigue sin respuesta.